disfrutemos con la vista y también con los sentidos. Bien, nuestra invitada esta tarde tiene una experiencia importante en el mundo de la política y la hace patente en la dualidad que supone ser alcaldesa de un municipio bellísimo, por cierto, como es Priego de Córdoba, y también su calidad como presidenta de la Diputación. A todo ello hay que unir su condición de madre y de esposa. Hoy va a disertar en Castro de Río acerca de la administración local en tiempos de crisis. Estamos hablando de María Luisa Ceballos. Bienvenida. Pues nada, encantada de estar en vuestro pueblo, que también es precioso. Bueno, yo diría que es más, pero bueno, el chauvinismo, de eso nos vamos a hablar. Y menos con un alcalde. Sí, desde luego. Yo solo iba a decir una cosa, y ustedes lo han escuchado porque lo hablamos en Fitur. Tiene una cosa importantísima su pueblo, y es que ha conseguido algo que aquí es un anhelo, y ojalá algún día sea una realidad. La villa de Priego, que es una villa, pues yo diría que la mitad, que es la que tenemos aquí en Castro, no la mitad de bella, sino la mitad de grande, pues estaba realmente infravalorada hace algún tiempo por tanto coche como había, mucha suciedad, y ahora me gustaría que la vieran. Es totalmente la moneda contraria, es decir, no hay coches, está bellísima y da gusto pasear por allí, alcaldesa. Bueno, pues es verdad, la verdad es que tal y como hablamos aquel día en Fitur, la villa era como un reto. Imagino que aquí también tendréis ese reto de lo que dices tú, ¿no? De ir allí, de pasear, de no encontrarte con el coche en callejuelas que prácticamente no sabes muy bien cómo han conseguido meter el coche en esa esquina. Y bueno, pues de la misma manera yo creo que fundamentalmente el que tuviese estéticamente estuviese bonita, pero también limpia. Nosotros pusimos en marcha lo que se llamaba el plan de la villa, un plan en el que fundamentalmente lo que hicimos es hablar con los vecinos y hacerlos partícipes, porque esto no se puede hacer de forma tajante ni con normativas estrictas, aunque también las tienes que aplicar. Lo primero que tienes que tener es complicidad con los vecinos. Nos sentamos con la asociación de vecinos, dijimos de qué manera podíamos hacerlo para que le causase menos perjuicio, llegamos a un pacto en el cual existen ya tarjetas para los vecinos de la villa, solo para los vecinos de la villa, aunque eso causa polémica, porque como natural el vecino de al lado dice ¿por qué no tienen el tarjeta? Pero yo creo que la catalogación, nada más que del espacio, era suficiente para que tuviesen tarjeta. Así que hay una zona en la que hemos sacado los coches y en el resto de la zona no puede haber vehículos. Y bueno, se ha conseguido lo que estuvimos hablando aquel día, solamente con esfuerzo, pero también con pactos con los ciudadanos, que muchas veces se tienen que hacer. Bien, conciliar la vida de político y la vida familiar no es fácil. Y no lo es indudablemente cuando se tienen dos cargos tan justamente responsables como es ser alcaldesa y ser presidenta de una entidad. Pero aquí hay, alcaldesa, aquí hay un tema que se contradice con la filosofía del Partido Popular, que defendía aquello de que una persona, un cargo. Sí, bueno, pues la verdad es que nosotros, como es natural, lo mismo que al resto de partidos, incluido el PSOE, que gobernaba la Diputación durante 30 años, pues la verdad que nos vino un poco de nueva el tema de ganar la Diputación, que conste que nuestro presidente provincial siempre dijo que ganábamos la Diputación. Yo esa apuesta la perdí con José Antonio Nieto y se la debo, ¿no? Él siempre decía, María Luisa, ganamos la Diputación, y que para nosotros, que nunca habíamos llegado a esa institución, pues era algo como un poco inalcanzable. Pero bueno, ocurrió, y lo cierto es que en muchos casos se tienen que tomar decisiones en las cuales pues también aúne la experiencia al día a día de llegar a una institución nueva. Y bueno, pues se tomó una decisión desde el partido que no fue otra que yo fuese presidenta de la Diputación. También tengo que decir que a esa decisión se unió el anhelo desde el punto de vista político de que tenía que ser una mujer la que fuese a la Diputación de Córdoba. Y yo lo digo con orgullo. Yo siempre, cuando hablo de estos temas, siempre digo, no lo digo por cuota, lo digo porque ya era hora. Son 200 años en la institución, no había habido ninguna mujer presidenta de la institución. El partido decidió que tenía que ser una mujer, porque creían que se lo debían, sobre todo a las mujeres de la provincia de Córdoba y a la institución provincial. Y bueno, pues la verdad es que en aquel momento pensaron en mí, pues por la experiencia política que tenía. Como natural, como bien has dicho, ha sido una legislatura dura. A nadie se le puede negar esto. Yo recuerdo que cuando mis compañeros me decían,
mis compañeros de la oposición, quiero decir, me decían esto de eso es imposible, y yo decía, sí es posible, pero únicamente echándole horas. Claro. Y es verdad que solo es posible echándole horas. Eso también es una parte que nos diferencia a las mujeres, que cuando nos proponemos algo somos bastante insistentes, aunque nos llevamos por delante. Dicen que hay la teoría esta ahora de las mujeres cansadas, pues yo soy una de esas mujeres cansadas, porque la verdad es que le dedicamos muchísimas horas a la labor diaria, al trabajo, y también cuando llegamos a casa, a la familia. Tengo 3 niños, algo tendremos que hacer con ellos. No cabe duda que el poder, el gobierno, la gestión de una etapa política requiere de un coste. Este coste es entendido por aquel que es gobernado o por contra, como es o como somos egoístas, pensamos que es su cometido y además su responsabilidad. Bueno, estamos en un momento difícil para que lo entienda la ciudadanía. Yo creo que cuando hoy ha empezado el programa te he oído y tengo que decir que hoy es de los pocos días que puedo ir a casa a comer, y además he llegado a la hora en la cual estaba el telediario comenzando. Y la verdad es que cuando se sienta uno y escucha a los medios de comunicación, que no hacen otra cosa sino, bueno, comunicar a la ciudadanía lo que está ocurriendo, pues yo comprendo que la gente esté indignada con sus gobernantes, es lo que estás diciendo. Y bueno, pues en este trabajo creo que la principal función la tenemos nosotros. Yo creo que esta legislatura y en la disertación esta que vamos a hacer a continuación, dentro de unos minutos, pues fundamentalmente les quiero trasladar eso a la ciudadanía. Yo creo que no ha habido una legislatura tan difícil como esta, sobre todo creo que en la época democrática lo puedo asegurar, de todos los alcaldes y alcaldesas, de cualquier signo político y quizás de todos los gobernantes de la mayoría de las instituciones. Han sido momentos muy malos a nivel de estructura, muy malos a nivel de conciencia ciudadana, muy malos a nivel de imagen pública y muy malos a nivel de asimilar socialmente todo lo que estaba ocurriendo. Somos personas y cuando los alcaldes a las alcaldesas se nos sientan delante familias que están en una situación límite, pues todo eso nos lo llevamos a nuestra casa. Indudablemente. Se le ha acusado al equipo de gobierno de la Diputación por parte de sus compañeros de sala de que los grandes beneficiados de esta etapa han sido los municipios gobernados por el Partido Popular. ¿Es así? No es así. Además, yo creo que eso ha sido un latiguillo que de vez en cuando sacan, pero en la mayoría, si lo puedes ver, la crónica política solamente sale en épocas determinadas por cuestiones totalmente de debate político, o que en un momento determinado pues se aproveche una situación o quizá un debate interno con sus propios compañeros, lo cual es legítimo desde el punto de vista de tus compañeros de partido. No es cierto. Mira, estos últimos días llevo una serie de visitas a muchos pueblos pequeñitos. Te pongo un ejemplo, hace 3 días quizás fue, o hace 4 días o 5, no recuerdo muy bien. Estuvimos en 2 o 3 pueblos del norte de la provincia de Córdoba, en Los Blasques, en Valsequillo y en La Granjuela. Pueblos muy pequeñitos, de 1000 habitantes, 1000 y pico habitantes, 2000 habitantes. Y me decía uno de los alcaldes del PSOE, los 3 son alcaldes del PSOE, me decía uno de los alcaldes, María Luisa, desde Matías González no ha venido ningún presidente de Diputación, y Matías González vivía en Hinojosa, es decir, que vivía a poquísimos kilómetros de su casa. Y me decían los alcaldes, no te pueden imaginar lo que agradecemos que la Diputación venga a estos sitios, que no hay medios de comunicación, que nadie se entera, ni tenemos unas cámaras delante, ni nada por el estilo. Nosotros, el trabajo que se ha realizado se ha hecho con todos los municipios, absolutamente con todos. Si se ve, la relación de ayudas es la misma. Existían convenios, pero es que esos convenios existían con anterioridad. La diferencia de municipios no es por otra cosa, sino porque en las últimas elecciones muchos de esos municipios que estaban gobernados por el Partido Socialista y en algunos casos por Izquierda Unida, pues fueron gobernados en aquel momento por decisión de la ciudadanía por el Partido Popular. Esos convenios ya existían, es decir, los convenios eran, en la mayoría de los casos, los convenios que tiene Diputación son convenios de muchísimos años atrás, convenios, pues que digo, en materia cultural, en materia de servicios sociales, y el cambio de siglas políticas de municipios no cuestiona el cambio en materia de ayuda de convenios. Y ese es el gran debate que mis compañeros de la oposición tienen siempre. Pero como es natural, si antes nosotros teníamos 4 o 5 alcaldías y ahora tenemos 20,
pues como natural esos municipios siguen teniendo convenios. Yo creo que no ha habido, entiendo que ningún municipio de ningún partido que no se le haya ayudado en la misma manera que todos los demás, y además intentamos hacerlo con la mayor claridad posible. Por poner un ejemplo, nosotros los planes que ahora se hacen, y bueno, el Ayuntamiento de Castro tiene exactamente igual que todos los demás, de cooperación y de empleo, esos planes, que son unos planes abiertos, una cuenta económica que en este ayuntamiento imagino que rondarán sobre los 80.000 euros, lo digo por el tamaño, y ¿sabe por qué sé la cuantía? Porque todos los planes que se hacen de cualquier materia tienen la misma base que cuando se distribuyen los presupuestos generales del Estado o los de la patrica autonómicos, es decir, número de población, nivel de desempleo, dispersión de población, de forma que cualquier municipio de tamaño medio sabe perfectamente cuánto pueden recibir. Son criterios igualitarios y se distribuye de manera igualitaria, y eso se ha sido aprobado como natural por todos los grupos de la Diputación de Córdoba. Uno de los debates que secularmente se viene haciendo es la presencia propia de la institución en la provincia. Se critica quizás el papel de una administración que no tiene, digamos, un presupuesto propio, por cuanto que emana tanto del poder autonómico como del central. ¿No sería más fácil dotar a esta institución de un presupuesto a través de los impuestos, pero que al mismo tiempo cambiase su gestión de la provincia a la comarca para hacer la gestión esta mucho más cercana al ciudadano? Eso es un debate muy profundo, profundo. Pero llevamos ya muchos años hablando vamos de eso. Vamos a ver, yo también entramos en la Diputación además con el debate de, yo creo que fui la primera presidenta de Diputación, que cuando entonces ya estaban diciendo todo el mundo que sí íbamos a eliminar las diputaciones, ¿no? Que aquello iba a durar 3 días. Bueno, la verdad es que yo creo que hoy en día las estructuras administrativas han cambiado muchísimo, no solamente han cambiado en la forma de gestionar fundamentalmente por la cercanía de carreteras, sino que ha cambiado porque tenemos una administración, y sobre todo la Diputación de Córdoba, que como bien sabéis es una administración electrónica que está intentando hacerlo además al 100%, de forma que cualquier gestión es muchísimo más rápida, eficiente y sobre todo que hay una comunicación directa con cualquier pueblo, municipio del norte, del sur, este, oeste. Yo creo que eso supondría una revisión de estructura de Estado, en el cual pues se tendrían que eliminar las mancomunidades, modificar directamente lo que sean las comarcas, modificar la estructura provincial y hacer una estructura comarcal. Yo personalmente creo que no podemos seguir digregando el Estado hasta límites tan pequeños, cuando hoy en día se nos están pidiendo estructuras más fuertes. La Diputación hoy en día, yo hace poco le oí a un dirigente, además no de mi partido, que decía: las diputaciones si no existen tendríamos que inventarlas, porque hoy en día sí es verdad que es una institución que en algunas cuestiones entiendo que está algo obsoleta, y te voy a decir directamente lo que creo que está algo obsoleta. Lo primero es en la no elección directa de los diputados provinciales o del presidente de la Diputación. Entiendo que hoy en día la ciudadanía no comprende y sería muchísimo más cercana a la Diputación si eligiesen a sus propios diputados de su propia comarca, de forma que tuviese pues la posibilidad de elegir a su diputado provincial, en este caso aquí a Julio Criado, y que cualquier persona pudiese elegirlo directamente. Ahí sí creo que hace falta modificarlo y que sea una elección directa, pero creo también que la estructura en sí de la Diputación hace falta avanzar y modernizar, pero creo que aglutina bastante bien todo el componente provincial. Recuerdo que ese debate y ese criterio era justamente el contrario que defendía el Partido Popular hace mucho tiempo, sí, que estaba en contra de la presencia de este ente. Bueno, el Partido Popular nunca hubo un adoctrinamiento en contra de las diputaciones, lo que sí es verdad, por lo menos desde que yo llevo en política. No sé si anteriormente hubo algún planteamiento. Yo llevo en política desde el año 99, nunca se ha discutido el tema de las diputaciones en lo que era la doctrina política del Partido Popular. Lo primero porque bien sabéis que nosotros en lo que siempre hemos estado cuestionando bastante han sido algunos tipos de mancomunidades, sí, y el criterio de comarca, que tampoco lo veíamos viable. Yo creo que en este momento se puede debatir de todo. Creo que desde todo el tema de la modificación de la ley de administración local, la famosa LERSAL y demás, que empezó un poco a romperse el concepto de la estructura de Estado que teníamos de los últimos años, se puede hablar de todo, y creo que todos deberíamos de estar abiertos a hablar de todo.
Yo cuando se me pregunta siempre por el tema de las mancomunidades, siempre digo lo mismo. Hay mancomunidades que son necesarias. La mancomunidad de la Costa del Sol en materia de aguas es absolutamente necesaria. Si no se llama mancomunidad, se llamaría de otra manera. Pero hay mancomunidades que funcionan muy bien en el tema de caminos. En el norte de la provincia hay una mancomunidad de caminos correspondiente a Sierra Morena, que es fundamental porque son zonas en las que hay muy poca población y el mantenimiento de caminos es tremendo. Hay otras mancomunidades que lo que hemos hecho ha sido duplicar y triplicar la estructura y creo que nos sirve. Creo que si necesitamos llegar a acuerdos en tema turístico se tienen que hacer, a lo mejor con los que no son tu municipio de referencia. Las mancomunidades, como muchas veces ocurrió con las provincias, solo que ya tenemos la estructura que tenemos, se hicieron pues con un compás y un cartabón, ¿no? Y directamente, y determinaron qué municipios estaban en una comarca, cuando muchas veces a lo mejor tenemos nosotros, lo digo, pues yo soy alcaldesa de Priego, a lo mejor tengo más similitud con Baena, que no es de mi comarca, que somos municipios olivareros, o con Castro, que con algún municipio como Benamejica, un municipio, pongo Benamejica como por un ejemplo, ¿no? O Encinas Reales o Doña Mencía, que son municipios mucho más malagueños, con otro concepto. Pero hemos hecho unas estructuras que quizás en algún momento, sin modificar como es natural nuestra estructura administrativa, pues quizás no tendríamos que plantear, ¿por qué no? Y máxime posiblemente si las ayudas europeas que ahora están cambiando llegan como están ya, hoy mismo se estaba debatiendo este tema en ADEGUA, la Asociación para el Desarrollo de Guadajoz y Campiña Este de Córdoba, en el contexto de que las ayudas europeas que a través de la Diputación se redistribuían en los municipios de menos de 10.000 habitantes, ahora esto cambia y directamente van a poder solicitar estos municipios ese tipo de ayudas. Con lo cual quizás es una competencia menos que se le da a la Diputación, pero un trabajo mucho más a los ayuntamientos. ¿Serán preparados estos ayuntamientos para asumir ese tipo de programas tan exigentes? Sí, ahí es donde yo quería llegar antes, cuando estábamos hablando del tema de las diputaciones. Las diputaciones también necesitan cambiar el modelo. Nosotros lo hemos intentado, hemos comenzado a cambiar ese modelo. Necesitamos unas estructuras técnicas que sean, sobre todo que estén al servicio del ayuntamiento, estructuras técnicas que no tienen por qué mantener de forma continua ayuntamientos o mancomunidades, ¿no? En un momento determinado. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, en esta legislatura muchos ayuntamientos han tenido que hacer sus propios, no documentos de auditoría, pero sí documentos de saneamiento financiero, estudios de costes. Todo eso supone un trabajo tremendo. En muchos casos, los municipios pequeños tienen un interventor para 2, 3 o 4 municipios. Es imposible que cualquier interventor con el día a día pueda realizar documentos de este tipo. Estos documentos se han hecho en la Diputación de Córdoba. Cuando hemos hablado del tema de infraestructuras, que tenemos problemas tremendos en materia de aguas, de tuberías, de saneamiento y de todo, pues la estructura, bien a través de la empresa pública Emproasa o bien a través de los propios ingenieros de la Diputación de los Servicios de Urbanismo, se les realiza al ayuntamiento los estudios correspondientes que necesitan. En el tema de fondos europeos, cada día es más complicado el tema de fondos europeos. Ahora mismo además te exigen un documento previo en el cual se tiene que hacer como una especie de auditoría previa, no solamente de necesidades, sino también de participación ciudadana, de infraestructura fundamentalmente vinculada al tema energético, al tema de aprovechamiento de agua. Todo esto es imposible que lo hagan los ayuntamientos pequeños. Por eso nosotros creamos una estructura en Diputación vinculada directamente al tema del FEDER, gestión de fondos FEDER, departamentos de ayuda europea, y puede ser un soporte válido para ayudar a esos documentos que se necesitan hacer. Pongo un ejemplo, los de documentos de contaminación lumínica y auditorías energéticas, que son prioritarios a la hora de pedir muchos de estos fondos. Pues no puedo decirte de cabeza, pero prácticamente podemos llevar más de 40 auditorías energéticas en municipios de la provincia de Córdoba. Hoy se habla en el liceo de la administración local en tiempo de crisis. Los políticos que les ha tocado gobernar en este tiempo, me imagino que han salido, o al menos habrán sabido aprovechar este tiempo de crisis para aprender y sobre todo para no caer en los errores de antiguo, supongo, ¿no? Sobre todo yo creo que a todos nosotros lo que esperamos es que los siguientes gobiernos de los municipios y
de las provincias o autonómicos nacionales no vuelvan a caer en lo que ha ocurrido. Yo creo que esta crisis ha supuesto una ruptura absoluta de la forma de gobernar en los ayuntamientos. Yo creo que nos han puesto a todos como los pies en el suelo y se ha hecho un borrón y cuenta nueva de todo lo que había y de la forma de gestionar. Todos hemos hecho un esfuerzo tremendo, por un lado porque no teníamos más remedio, por otro lado porque el Ministerio nos lo ha exigido y Bruselas nos lo ha exigido, tenemos que decirlo de esa manera, pero creo que todos nos hemos puesto y somos hoy, como bien sabéis, los mayores reductores, válgame la palabra, de déficit público en el caso de los ayuntamientos. Los ayuntamientos tenían más de 35.000 facturas, 35.000 millones en facturas sin abonar a los proveedores. Eso no puede ocurrir de nuevo y creo que ese es el principio fundamental que tenemos que tener todos, porque el problema ya no era el nivel de endeudamiento, que lo era, el problema era que estábamos acabando literalmente con mucha de la estructura productiva y empresarial de este país, porque todos sabemos perfectamente cuando llegamos a nuestros ayuntamientos y nos encontramos con que la mayoría de los autónomos, no de grandes empresas, de los autónomos de nuestros municipios, pues prácticamente les obligábamos a cerrar sus empresas y a despedir a sus trabajadores por la imposibilidad de pagarles, unido como natural a la situación financiera que tuvimos, ¿no? Así que yo lo que espero, nosotros hemos aprendido, de verdad. Puedo asegurar que no solamente yo, sino que todos hemos hecho un máster intensivo en administración local, no solamente por la cantidad de normativas que hemos tenido que aplicar, no solamente por la situación social que hemos tenido que vivir, sino sobre todo porque hemos reordenado las cuentas a lo necesario. Hombre, como es natural, yo espero que esto no dure mucho más, porque el máster de verdad que ha sido duro. Es una de las cosas quizás que, bueno, el ciudadano de a pie más está criticando, ¿no? Porque se ha hecho un ajuste en detrimento de muchos de los beneficios sociales que se tenían antiguamente, posiblemente artificiales, nadie va a decir lo contrario, pero esto va a tener un coste y las encuestas lo están diciendo. Está el Partido Popular, tanto a nivel andaluz como provincial, asumiendo ese reto. Sabemos que la gente lo ha pasado muy mal y siempre que intervinimos públicamente, siempre lo primero que hacemos es agradecer a los ciudadanos, sobre todo el esfuerzo que se ha hecho. Preparando esta intervención de esta tarde, pues leía una serie de documentos, casi todos del año 2010, 2011, en los cuales pues la mayoría de los economistas no apostaban por nosotros. La mayoría de los economistas a finales de 2010, principios de 2011, que es cuando se llega a empezar a reconocer que estamos en una crisis profunda, porque todo el mundo sabe que en aquel gobierno anterior no se reconoce hasta esa fecha, hasta la fecha de finales de 2010, principios de 2011. Yo estaba en el Senado en aquel momento, sé perfectamente lo que ocurría en Madrid, no había un reconocimiento, seguramente porque se pensaba que la crisis era de muchísima menos profundidad de lo que era, ¿no? Y en aquel momento todos unánimemente el debate era rescate sí, rescate no. Ese era el único debate que había, tanto político como por parte de los economistas. La teoría de que España era muy grande para ser rescatada, la teoría de que España era imposible que mantuviese los servicios, de cuántos cientos de miles de funcionarios se iban a tener que despedir, del recorte absoluto en todo lo que era el tema de prestarnos desde el exterior para el tema de endeudamiento. Y la verdad es que todo eso pues se tuvo que tomar unas medidas muy fuertes, unas medidas que la ciudadanía como natural le ha afectado. Pero bueno, yo creo que los ciudadanos en general son conscientes de que el esfuerzo ha valido la pena. Y soy también absolutamente consciente de que hay muchísimas personas que en su día a día todavía no les ha llegado esa recuperación económica y que teniendo datos de desempleo como los que todavía tenemos, no se puede mantener como natural sin cubrir prestaciones sociales. El esfuerzo creo que se han hecho desde todas las administraciones públicas y los ayuntamientos fundamentalmente, yo lo pongo de ejemplo en el mío, nosotros hemos recortado en todo menos en políticas sociales. Mi concejala de Servicios Sociales, cuando debatimos del presupuesto, siempre dice: yo como soy cascarón de huevo, permitidme las palabras, porque ella sabe perfectamente que nadie le quita un euro de políticas sociales. Y yo creo que todos hemos hecho lo mismo, exactamente igual. Lo que hace falta es que a partir de ahora
no solamente se incrementen esas prestaciones, sino que fundamentalmente sepamos todos los políticos, desde el primero hasta el último, dónde tenemos que incidir fundamentalmente, que es en desarrollo económico y en políticas sociales. Y una vez que se recupere la economía, que siempre tengamos que mantener el nivel de bienestar, porque creo que es uno de nuestros grandes baluartes, sobre todo siendo como somos un país europeo. Indudablemente. Vamos hacia un nivel de política, de entendimiento y de información que nos tiene pegados a la pequeña pantalla prácticamente todos los días, porque qué rara es la cadena donde no hay una tertulia, ¿no? Y qué rara es la cadena donde no emerge de vez en cuando un líder. Está cambiando la política hasta estos extremos, hasta el extremo de que ya no va a hacer falta salir a hacer grandes mítines para convencer a una ciudadanía, sino tan solo salir en un medio de comunicación, poco a poco, hasta llegar a convencer. Hay una teoría que dice que hoy el mejor partido no es el que más ideas tiene, sino el más rápido. Y en este caso, pues hay partidos que han sido muy rápidos. Y sobre todo que han entrado a través de canales que en muchos casos, pues yo creo que los partidos mayoritarios, fundamentalmente el PSOE y PP, nos ha cogido un poco con el paso cambiado, en el sentido de que somos partidos más tradicionales, partidos que gobiernan, que no tienen tanto tiempo quizás de medios de comunicación, con perdón, quiero decir, estar todos los días en las cadenas, sobre todo en las cadenas de debate, porque todo el mundo tiene muchas obligaciones diferentes a estas. Y bueno, pues nos hemos encontrado con este tipo de partidos auspiciados en un momento determinado, líderes políticos, desde una cadena determinada o desde alguna cadena determinada, medios de comunicación. Yo creo que lo que tenemos que tener claro es que hoy la transparencia total tiene que llegar hasta el último canal de comunicación, que los canales de comunicación, y tú eres un experto en ello, no tengo que comentar, ha cambiado de forma visceral, que las opciones son muchísimas para cualquier persona desde su casa, que las redes sociales han modificado completamente la forma de reaccionar. Tienes que reaccionar muchas veces a golpe de Facebook, de Twitter o de cualquier WhatsApp, más allá que un documento que se sella como antiguamente en la entrada de cualquier administración pública, y esto nos hace que la rapidez y la inmediatez tenga que tener respuesta que te demanda el día a día el ciudadano. Yo creo que nosotros ya somos conscientes de ello, sabemos que tienen que cambiar las cosas, ya sabes que trabajamos en materia de transparencia desde la Diputación, sí, y que además se nos ha valorado ya a través de diferentes premios, pero yo creo que tenemos que ir a más. Eso solamente es el primer escalón. Hoy en día tienes que hacer partícipe al ciudadano de todo. No puede haber ningún papel escondido en un cajón, ninguno. Quiero decir, lo que decíamos antes, si alguien tiene que acceder a ayudas públicas, tiene que haber una convocatoria pública. Si tiene que alguien que acceder a un puesto de trabajo, tiene que haber un concurso completamente público. Y la única manera es ser translúcidos, no transparentes, translúcidos. Y la única manera de verdad es ganarnos a la ciudadanía desde el trabajo y la seriedad. Lo demás, pues yo creo que nos preocupa a todos, pero fundamentalmente nos preocupa porque un país o una ideología no es una tertulia en una cadena, es mucho más, y mucho más porque afecta a los intereses de los ciudadanos y sobre todo de un país. ¿Hasta qué punto es importante lo que un estudio de opinión, una encuesta, de día sí, día también, como información, digo, a los partidos políticos? Porque estamos viendo cómo están saliendo de muy diversos ámbitos políticos y de medios de comunicación, y también de universidades, que son sí, bastante, dicen, independientes, ¿no? Y las encuestas, la verdad es que después de la que pasamos en la última nosotros, digo, desde el Partido Popular, que nos dieron mayoría absoluta todas las encuestas de todas las universidades en las últimas elecciones autonómicas, y que luego no conseguimos, como natural, ganamos, pero no tuvimos la mayoría absoluta, las encuestas las cojo un poco entre comillas. Sí es verdad que las encuestas marcan tendencia, está clarísimo, pero que los electores y las encuestas se hacen el día de la elección, fundamentalmente porque ya sabéis que hay un tanto por ciento muy alto de abstención, que en un momento determinado se levantan por la mañana y deciden ir a votar, y te cambian completamente el sentido del voto. Yo en el tema de encuestas ya no hablo de las elecciones al Parlamento Europeo, que ya sabéis que todo el mundo nos daba la mayoría absoluta en todas las encuestas,
En las elecciones europeas, la mayoría nos enteramos de Podemos cuando terminó del escrutinio de la europea. Quiero decir, ninguna medio de comunicación, ninguna encuesta de ningún medio le dio un resultado a Podemos, y allí estuvo. Quiero decir, hoy en día creo que todo esto, todas estas diferentes vías de comunicación que en muchos casos no se controlan desde los estándares objetivos que tenemos, que pueden ser nuestros propios conocimientos internos de los partidos o las propias encuestas de universidades o de cualquier organismo, Sigma 2 o cualquier otro que pueda realizar encuestas. Creo que hay una serie de canales que todavía no han conseguido controlar, porque lo que hemos dicho antes, van muchísimo más rápido, son perfiles de personas o de jóvenes que no controlas porque tienen su propio medio de comunicación entre ellos, su propia forma de transmitirse la información, y creo que relativizan mucho hoy en día las encuestas todos esos sectores de población. Dos últimas cosas. ¿Le va a parecer a usted extraño verse en ese pasillo donde hay tantísimo hombre presidente y que haya una presidenta que por cierto va a estar en un lugar donde casi nadie la va a ver? Pues creo que me voy a sacar del pasillo directamente, porque es verdad que me da un poco de miedo. No por nada, es que los retratos son bastante oscuros, ¿no? Son muy oscuros, ¿no? Muy oscuros. Cualquiera que haya ido al pasillo, tenemos un montón de señores, con bigote, vestidos de militares, y la verdad es que no me hace mucha gracia tenerme que ponerme en ese pasillo. La verdad es que yo no soy mucho, los que me conocen bien saben que no soy ni mucho de fotos, ni de retratos, ni de cuadros. De forma que tengo unos cuantos compañeros detrás mía todo el día diciéndome: no te vayas de aquí sin hacerte el cuadro o el retrato, pero la verdad es que eso lo llevo muy mal, Luis, lo tengo que admitir, que lo llevo fatal. Estoy por decirles que me hagan una fotografía y la pongan en algún sitio escondido, porque la verdad es que lo del pasillo quizás de las cosas más antiguas que tiene la Diputación. Sí, efectivamente. Me da pie ya para despedir la entrevista, justamente con aquello de que no se vaya antes de que se haga la foto. Es que se va a marchar, no va a ser candidata a la alcaldía de Priego y por ende posible nueva presidenta de la Voy a ser candidata seguro a la alcaldía de Priego. Y como natural, nosotros en estas elecciones el planteamiento no es de presentar candidatos a la Diputación de Córdoba. Para nosotros las elecciones son municipales, y teniendo en cuenta lo que he dicho anteriormente, que no es una elección directa, sí, pues el planteamiento que se ha realizado desde el partido a nivel provincial no ha sido otro, sino no presentar candidato a la Diputación de Córdoba. Si hubiese una elección directa, presentaríamos el candidato. Como no lo hay, nuestro planteamiento es ganar las elecciones municipales, y una vez que ganemos las elecciones hablaremos de la estructura de la Diputación, mientras que esto se continúe de esta manera. María Luisa, ha sido un placer tenerla aquí en esta casa. Gracias por esa afabilidad y esa comunicación. Y bueno, lo que hace falta es que haya suerte y que siga siendo bonito Priego. Igualmente, y que siga precioso Castro del Río. Gracias. Muchas Empezamos gracias. con halagos, terminamos con ellos.